de esta noche en Efesios capítulo 2, cómo el Señor tiene que recordarnos. Por eso es que dice: hagan esto en memoria de mí. Recordarnos quiénes somos, cuál es nuestra condición. Y a veces nosotros pensamos que el mundo se nos está yendo abajo, cuando realmente lo que tenemos que recordar que a pesar de todas las dificultades y todo eso, el Señor está con nosotros y nos llama a renovar nuestras fuerzas delante de Él. El tema de esta meditación esta noche es cambio de condición por su sacrificio en la cruz. Un cambio de condición por su sacrificio en la cruz. Efesios capítulo 2. Algo de esto había predicado el pastor Castillo anteriormente y vamos a tratar a vuelo de pájaro, pero como una meditación para nuestras vidas, lo que éramos y lo que el Señor ha hecho por nosotros. Efesios 2 del 11 hasta el 22. Yo quiero que por medio nos pongamos en pie y leamos la palabra de Dios. Me gustó mucho ese método, honrando al Señor y su palabra, como hacía Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como decía esa persona, y me gustó, no es tratando de ser nada, esta es la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de venir delante de ti en esta noche. Recuérdanos, Señor, quiénes somos. Recuérdanos los privilegios que tenemos, lo que éramos antes sin ti y lo que somos ahora. Y ayúdanos a alzar los ojos, a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, para que lo cojo no se salga del camino, antes sea sanado. Y gracias, muchas gracias por el sacrificio de Cristo a favor de pecadores. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, pueden sentarse. Desde el año 1997, todavía muchos no habían nacido aquí, se estrenó la serie o la película Anastasia. En la película Anastasia, ¿quiénes llegaron a ver esa película? Se delatan. Anastasia como un muñequito, donde una adaptación de una leyenda de la gran duquesa Anastasia Nikolaevna de Rusia. Es una de las dinastías de los Romanov, de los zares, los reyes de Rusia, de los tiempos antes de la llegada del comunismo. Y según esa leyenda,
que demostró después ser falsa, una joven huérfana y que sufrió de una amnesia. Se le olvidó que ella iba a ser ejecutada junto con toda una serie, la familia del zar, y ella de 18 años intentó encontrar a su familia y se encuentra con dos timadores que pretenden aprovecharse de su parecido con la gran duquesa. Y ella, que es la heredera de Rusia, al tener la sangre de los zares Romanov, pero se le olvidó quién era y de dónde venía hasta esa fecha. Algo parecido hoy pasa muchas veces con los cristianos. Se nos olvida quiénes somos, se nos olvida nuestra condición pasada, se nos olvida nuestra condición presente y el costo que se ofreció por esa condición en la que nos encontramos ahora. Es por eso que en la meditación de esta tarde queremos recordarnos quiénes éramos, después quiénes somos, para que nosotros no andemos como príncipes, caminando como sirvientes, como dice Eclesiastés. Es una pena que en medio de todas estas condiciones nosotros andemos como si no tuviésemos esperanza, cuando éramos así en una condición anterior, y cómo fue que el Señor fue transformando nuestra vida. Así que el tema de hoy yo voy a dividir brevemente en nuestra condición anterior, los versículos 11 y 12, los versículos, el segundo lugar, nuestra condición presente, los versículos 13 en adelante, y el medio por el cual nosotros llegamos a esa condición. Entonces vimos condición pasada, condición presente y el medio que Dios utilizó para que fuéramos eso, y una aplicación como respuesta. Así que si nosotros vamos al pasaje, nos damos cuenta que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia en la ciudad Éfeso, de la capital de la provincia romana de Asia, y en medio de esa él les predica el evangelio, y en medio de ello conoce a una pareja que se llamó Aquila y Priscila, y en medio de todas esas formó la iglesia que se conoce en Éfeso. Y él quiere, en medio de una carta, demostrarle lo valioso, lo maravilloso que es la iglesia de Cristo. Yo no sé qué tan alto para ti representa la iglesia de Cristo, pero para Dios y para la Biblia, que aquí se representa en Éfeso, en el libro de los Efesios, es algo tan grande, tan maravilloso, tan majestuoso. El pertenecer a la familia de Dios, el ser hecho parte de esa gran familia y tener este destacamento en el dique, en la entrada del dique, que nos hace ver a nosotros de la manera por la cual nosotros tenemos que recordar quiénes somos y agradecer a Dios por lo que ya somos. Así que nosotros vemos en el versículo 11 todo el pasaje, desde lo que él dice, el capítulo 1, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y la gracia que Dios nos da. Hay mucho que sacar de ahí, pero sencillamente tenemos que, por la meditación, recordarnos donde él le dice, por tanto, él les dice, como ustedes eran, por eso que ustedes precisamente, recuérdense, por todas esas bendiciones que ustedes tienen, necesitan recordarse que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, él está hablando a nosotros, los que no somos judíos. Todo el que no pertenecía al pueblo judío se llamaba gentil. Y eso era una afrenta, un insulto para los judíos de ese tiempo. Eso éramos nosotros. Y él comienza a describir lo que éramos nosotros. Y él dice en el versículo 11, el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Sin Cristo. Ese es lo que define todo lo que nosotros éramos, sin Cristo. Ahora, estamos en su plan, como aparece en el capítulo 1. Estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios había palpitado de amor por nosotros
Y como los calvinistas decimos, no fue porque Dios viera que nosotros íbamos a levantar la mano, sino por su pura gracia y por su misericordia. Dios no vio nada que hubiese en nosotros. Sin embargo, en ese tiempo que nosotros estábamos sin experimentar a Cristo, había un tiempo. Y ese tiempo puede ser en diversas ramas de la forma no cristiana que nosotros tengamos. Muchos de nosotros fue en el banco de una iglesia que estábamos sin Cristo. Cantábamos los himnos, íbamos a la iglesia, íbamos en mi casa, mi hermano, y creo que casi los que tienen esa tradición, esa forma de ser, íbamos a los 7 días de la semana a los cultos. Los 7 días. No había uno, porque entonces había que ir a otra capilla los lunes, y había que ir al culto de oración, y había que hacer toda esa serie de cosas. No faltaban uno, pero estábamos sin Cristo. Y qué tristeza era eso. En otros, gracias, peor todavía. Era una condición perdida. Y eso todo lo refleja en una forma que lo ubique. Dice Hendrickson, abarcando, que Cristo no había llegado en aspecto alguno a ser una experiencia. Habían andado a tientas en la oscuridad, en inmundicia, en desesperación de pecado. No habíamos entrado en posesión de luz, de santidad, de esperanza de los que han conocido a Cristo. Habíamos sido indeciblemente miserables. Indeciblemente miserables. Y como decía el hermano Edgar esta mañana, con gusto éramos miserables que íbamos hacia una condición de perdición. Con todo el gusto, pensando que éramos libres, cuando lo que éramos precisamente eran unos miserables. Y esa condición la quiere describir en el versículo 11, a partir del versículo 12, cuando estábamos sin Cristo. Y esa cabeza de sin Cristo abarca una serie de cosas tristes. Tristes. Esas condiciones son, si lo vemos en el versículo, a partir del versículo 12, alejados de la ciudadanía de Israel. Oh, pero eso no es nada, yo me lo perdí y ni me di cuenta. Eso quería decir mucho. Como alguien lo define de manera especial, eso era sin abundantes bendiciones por ser ciudadanos entre el pueblo elegido, sin leyes de Dios, sin protección de su gracia en sentido salvífico, sin promesas, sin tantas cosas que pertenecían a formar parte del pueblo de Israel. Oh, qué tristeza. Éramos los que íbamos de fiesta en fiesta, de fin de semana en fin de semana, de insatisfacción en insatisfacción. Y como aquel niño que cruzaba la autopista a las Américas, íbamos caminando sin darnos cuenta que estamos en peligro de gran condenación. Y algunos de nosotros al borde mismo del precipicio. No éramos ciudadanos de Israel. Y eso quiere decir algo. Sí, no éramos parte del pueblo de Dios. No se nos consideraba en ese tiempo nada de recibir ningún tipo de bendición de parte de Dios. Aparte de las bendiciones de la gracia común de Dios, nosotros pensábamos que estábamos haciendo, como dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos, como dice en el versículo 3, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Algunos desde un banco de una iglesia, otros
en bailes, en cines, en diversos lugares. Pero no éramos ciudadanos, no éramos parte del pueblo de Dios, no éramos parte de la bendición de Dios, no éramos parte del gobierno de Dios en cuanto al deseo de su palabra para nuestras vidas. Además de eso, dice el versículo 12, y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué quiere decir eso? De paso, yo quiero que observen que ahí dice que hubo diversos pactos, pero como los calvinistas decimos, solo hay una promesa, un solo pacto, pacto de gracia grande, donde abarca diversos pactos. Y todos son pactos, pero de una sola promesa. ¿Cuál promesa? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en medio de el ajeno de todo eso, nosotros vemos, como dice un autor, quitados, extrañados de esos pactos, aquel orden establecido dignamente ante el trono de Dios y su pueblo, por medio del cual Dios lleva a cabo el eterno decreto de redención, prometiendo su comunión y por tanto la plena y gratuita salvación de su pueblo sobre la base de la expiación vicaria de Cristo el mediador. Y ellos aceptan esa salvación por fe. Esa promesa que Dios había dicho, que ustedes, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo y los voy a estar con ustedes y los voy a ayudar y ustedes van a estar conmigo. No era que Dios no nos miraba en su tiempo de antes de la fundación del mundo. No era que Dios no nos había elegido desde antes de la fundación del mundo, pero en el sentir de nuestra pecaminosidad estamos alejados. ¿Cómo fue que pudimos sobrevivir si no fue por la gracia y la misericordia de nuestro Dios? Estuvimos así, todos sabemos momentos así, donde estábamos a punto de perdernos completamente. Ajenos de sus pactos. Cuando un judío, como pasó con el caso de Pedro, tuvo que mostrársele en una visión y decirle, ve allá. Y cuando los judíos y los fariseos y los escribas no quisieron entrar al templo a la casa de Pilatos, porque el que entraba a la casa de un gentil como nosotros quedaba contaminado completamente, no podía ni siquiera acercarse al templo. Así estábamos nosotros. Yo ni cuenta me di, pero Dios te miraba así. Dice el versículo: sin esperanza. Así era que estábamos. Ah, no, pero mira, yo tenía el último muñequito de qué sé yo cuánto, y después de ahí tenía la última película, mira, y tenía hasta los rayos dobles, iba a Megacentro, iba a qué sé yo cuánto, sin esperanza. Oh, qué tristeza es. Esperanza es un conocimiento de la promesa de Dios y la confianza de su respuesta a ese cumplimiento. ¿Sabe lo que es lo contrario a la esperanza? Llenos de temor y desesperación. Probábamos una cosa y no nos funcionaba, y después probábamos a otro, y como dice la Biblia, los impíos se pasan la vida como la mar tempestuosa que no puede reposar, no se puede estar quieta. Y cada quien con diversas formas de temperamento experimentaba la ansiedad y el temor. Los extrovertidos haciéndonos como que no estaba pasando nada. Pero
al estilo de la estatua de Daniel, desmoronándose por completo nuestra familia, nuestra vida, nuestras cosas. Los depresivos no saliendo del cuarto. Los que parecían más tranquilitos, los flemáticos, paralizados, sin hacer nada, sin esperanza. No había nada que nos motivara. Y algunos estábamos haciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos, dando vueltas. Qué tristeza. Lo peor de todo, sin Dios, dice el versículo 12. Sin Dios. Teníamos nuestros ídolos, sí, nuestros ídolos vanos. Eran nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestra carrera, nuestra profesión, que nos dejen tranquilos, la serie mundial. Sin Dios, permaneciendo sin el verdadero conocimiento de Dios y por tanto sin santidad, sin justicia, sin paz, sin gozo, sin salvación. Henderson lo ejemplifica a unos marineros sin brújula ni guía, a la deriva, en una nave sin timón, en una noche sin estrellas, en medio del espantoso mar, lejos del puerto. Trata de imaginarte todo eso. No hay timón para decir vamos a tirar, no hay ancla para decir vamos a quedarnos aquí, no hay manera. Creo que todos hemos visto y últimamente se han puesto series en televisión y hasta películas de tormentas tan fuertes. Sin una sola luz, sin saber para dónde vamos. Esa era nuestra condición pasada. Y esta es la condición si tú no has aceptado a Cristo. Y esa es tu condición si tú no eres hijo de Dios. Pudiera ser que en medio de todas esas te des cuenta que posiblemente pensaste que eras cristiano y no lo eras. Es posible. Pues ve corriendo a la sangre de Cristo, ve corriendo. Hoy es el momento para recordar el tiempo de Santa Cena y correr hacia aquel que es el ancla de esperanza del alma. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él promete que el que a Él vaya, en ninguna manera lo echará fuera. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¡qué bendición! El versículo 13 nos presenta diametralmente opuesta la condición, los hermosos pero de la Biblia. ¡Qué bendición nos presenta la palabra de Dios! Pero ahora, gloria a Dios por eso, en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Ahora estamos en Cristo Jesús. Y se nos ha olvidado que todo eso que era lo nuestro anterior, ya no lo es, aunque parezca que está ocurriendo. Pero ya no tenemos toda esa condición pasada, porque tenemos un Padre amante que nos va a disciplinar, pero nunca nos va a soltar. Nunca nos va a dejar. Nunca se va a alejar de nosotros. Nunca va a dejar sin terminar su obra de gracia en nuestras vidas. Y qué bendición es tener ese Dios. Y todo eso por Cristo. En Cristo, dice ahí. En Cristo Jesús.
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Miren como si fueran un cuadro, cómo va poniendo lo que éramos anteriormente y lo que ahora ya somos. Ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿cómo? Cercanos por la sangre de Cristo. Y ese hechos cercanas, es que por medio de la fe en Cristo, todos aquellos creyentes espiritualmente estamos cerca de la mano, de la vista, del trato de Dios. Cercanos, salvados por gracia mediante la fe. Es como una persona que estaba tan lejos que ni siquiera era reconocido y de repente ahora sí es como un hijo nuestro, como una familia nuestra, como alguien muy querido de nosotros, y como lo tenemos tan cerca que lo tenemos abrazado, cuidado con nosotros. Tú puedes pensar, hermano, que estás lejos de Dios. Pero si de verdad has aceptado a Cristo Jesús nuestro Señor, si de verdad has depositado tu fe en Él, nunca pienses que estás lejos del Señor, porque Él está cercano a los que le temen. Él está cercano a ti. Él no te ha dejado en ningún momento. Y si por algunas circunstancias estás pasando como las pruebas que pasó el abogado que se murió su familia, esas pruebas todas están medidas en la redoma del Señor para las lágrimas, el lacrimatorio, ser chequeadas, ser recogidas. Él está contigo porque tú has sido hecho cercano. Y gloria a Dios por eso. Cercano. Te tiene cerca, pero yo no lo veo. Parece como si me he alejado. Eres tú el que te has alejado de Él, pero Él no se ha alejado de ti. Él está contigo en medio del dolor. Él está, como dice en Isaías 43, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no te anegarán, porque yo soy quien te redime. Hay una nueva condición. Es imposible que Dios mienta, y por Jesucristo tú has sido hecho cercano. Pero además de eso, dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Antes eras excluido de esa ciudadanía, eras alejados, eras extraños a los pactos, pero ya Dios no te mira con cara de enemigo. Cristo te hizo paz. Justificados por la fe, tienes paz para con Dios. Pero yo pienso que tiene un dedo encima mío. Estoy pasando a tribulaciones y dificultades. Él te está conformando a la imagen de Cristo. Y nunca malinterpretes sus azotes de padre como enemistad contra ti. Él está trabajando contigo. Él está, hasta que no termine el proceso de hacerte igual a Cristo, quitando lo que no sea Cristo, Él no te va a soltar. Tú tienes tu agenda de tu reino, de que me dejen tranquilo, de que nadie se meta conmigo, de que yo quiero seguir haciendo sus cosas, y Él tiene la agenda de su reino, de como dice Romanos 8:29, porque Él te va a conformar a la imagen de Cristo. Y Él es un redentor insatisfecho. ¿En qué sentido? De que Él no se va a contentar con algo menos que sea conformarte a Cristo. Así que tú sigues jalando todo lo que quieras jalar para el otro lado. Él no te va a soltar hasta que no haya hecho lo que ha prometido. Así que en medio de esas cosas, Él está trabajando. Y ahora dice el versículo, de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. Independiente de los que quieran pensar todo lo que va a hacer con Israel, ahora y que si yo cuánto, todo. Yo veo aquí uno derribó la pared. Éramos antes ajenos, éramos
Todas las promesas que se veían ahí para Israel, ahora son para mí. Yo soy parte del Israel de Dios. Y en vista de eso, yo puedo, esa pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Cristo mismo, de los dos, de gentiles y judíos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Oh, entrada. Éramos extraños del otro lado, ajenos a los pactos de la promesa. Hemos sido cercanos, en paz, cercanos y a la vez también acercados con entrada delante de Él. Y por esa pared, miren lo que dice el versículo 19. Así que ya, eso de ya terminó, no más. Ya no sois ni extranjeros ni advenedizos. Ya no sois gentiles desde el punto de vista de eso, sino conciudadanos de los santos. Ciudadanos igualmente de ese pueblo, de ese pacto, de todas las bendiciones unidas a eso. Y miembros de la familia de Dios. Antes eras sin esperanza, ahora tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes estábamos sin Dios, ahora tenemos entrada al Padre, al quien es nuestro Padre. Yo no sé las dificultades que te estén atravesando, pero la Biblia dice que aquí tú has sido edificado, ¿verdad? Tienes entrada, tienes paz, y Dios está cercano, está atento a todo lo que Él está haciendo contigo. Y hermano, tú puedes pensar que Dios te ha olvidado. Tú piensas que tu nave está sin rumbo. Tú piensas que estás hundido, inclusive puedes pensar que estás hundido en el fondo del mar. Pero Dios ha dicho que Él te va a llevar hasta el otro lado, y hasta el otro lado tú llegarás por su gracia y su misericordia. No importa cuán lejos estés, no importa cuánto a la deriva pienses que estés, no importa que la mano del Padre pienses que está sobre ti. Es tu Padre amante que mató a su Hijo, que derramó su ira con su Hijo para no hacer ni derramar su ira sobre ti. Y ya no te mira de esa misma forma. Tú piensas que no tiene sentido, no estás viendo el final, pero Él sí ha visto la obra, y hasta que no esté formado Cristo en ti, Él no va a dejar el horno ni mirar su cara hasta que no esté reflejada la cara de Cristo en medio del horno. Así que hay un cambio dramático. Cuando enfrentes el día de mañana, cuando pienses como Jacob, contra mí son todas esas cosas, piensa que para Dios eres su hijo amante, y que ya su ira descargó sobre Cristo para no mirarte de esa forma. Que Él no te ha dejado, que Él no te ha desamparado, que son las dificultades de la vida que están atravesando, pero que Él ha prometido: no te desampararé ni te dejaré. Es un cambio dramático, sin Dios y sin esperanza en este mundo, a alguien que ha prometido: no te desampararé ni te dejaré.
y dice que juró 2 veces. Prefiere que se muera él mismo antes de que su promesa caiga una sola tierra. ¿Y cuál fue el medio? Alabado sea Dios, está aquí al frente lo que nos recuerda. Porque no fue por nuestra linda cara. No fue por nada que nosotros hubiésemos hecho. ¿Qué dice el pasaje? Versículo 14. Él es nuestra paz. Fue Él, miradle a Él, el crucificado, el Cordero que es digno de recibir la gloria, la honra y el honor. Fue a través de Él que, como dice Apocalipsis 5, versículo 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué bendición es hecha para nosotros el Cordero, el que controla todos los átomos, el que controla todos los ruidos, el que controla todos los hechos para nuestra gloria. Ese que fue matado, con su sangre nos redimió. Fue con su sangre. Él, como dice en esos mismos pasajes, fue a través de Jesucristo, por la grandeza de su sacrificio, que otorgó todo eso para nosotros. No es por eso que lo amamos tanto. Los que se encuentran, como dice Cristo a Simón, el fariseo que lo invitó, la mujer que estaba regando sus pies, es porque el que ha sido perdonado poco ama. La idea no era que a ti te perdonaron un chin, no, es la conciencia de lo que Dios ha hecho con nosotros. Estamos tan lejos. Yo recuerdo mis años de joven, sentado en el último banco, criticando todo lo que hicieran los pastores y líderes, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios tuvo tanta misericordia de pecadores como nosotros, que por su gracia vio que nos íbamos hacia el infierno y nos llamó y nos recordó ese sacrificio. Y cuando Cristo, como Cordero, fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo que recordamos esta noche. Hubo alguien que estaba pensando en ti. Hubo alguien que estaba pensando, mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Y por esa misma razón, Él estaba, como dice la canción Aquella Cruz de Gilson, el Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesta sobre Él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma clamará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. No es por eso que lo amamos. No es por eso que, como una canción dice, nosotros queremos que después que llegue todo, algunos se verán muy contentos, calles de oro, mar de cristal, todo eso es muy bonito, todo lo que tú quieras ponerte de eso. La belleza estará, como dice el pastor de esta mañana y el hermano Edgar, que Cristo está allí. Eso será lo bello de verlo. Yo le he dicho a la gente que
después que, como dice, no sé, no me acuerdo del cantante, después que canten, que todos anden y presenten sus dones, que me dejen quedarme a los pies solamente, abrazándolo y besándolo en gratitud. No hay manera de pagar, no hay manera de pagar, no hay manera de pagar. Él, cuando tú lo ves en Getsemaní, con tal lloro pidiendo al Padre que si es posible quite de él esa copa, y tener que mandar un ángel a consolarle, como se predicó esta mañana, bajar de todos los goces que disfrutaba, a bajar en la cruz del Calvario, hacerse pasar hambre, pasar todo lo que teníamos que pasar nosotros, y después de eso sufrir la cruz. Esa sangre, de como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, 18 y 19, fue demasiado costosa. No fuimos comprados con oro ni plata, sino con la sangre de Cristo. Y yo te digo a ti, tú piensas que después de esa sangre derramada, que no va a circular perdida por los que se fueron al infierno, se va a ir cada gota de esa sangre derramada por los que Él pidió que fueran ante el Padre. Tú piensas que se va a desperdiciar una gota de esa que el Padre dijo aceptado. Jamás. Dios no te va a dejar en la orfandad. Dios no te va a dejar abandonado. Dios no te va a desamparar, porque el Padre aceptó el sacrificio de Cristo. Y esa sangre derramada no fue. No hay 50% de ese litro de sangre que se va perdida para el infierno. No. Ni una sola gota de esa sangre. Porque aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo. Y en el versículo 15 nos presenta su sangre, su carne también representado, esos cardenales hechos, su propia persona experimentado, como dice también en Colosenses 1, 21 al 22, y como aparece en el versículo 16, por último, la cruz. La cruz, que para otros, como dice, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos, de sus triunfos mi gloria será. Me agrada que voy a estar con Él, cuando dice la canción, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hay gente que le interesa eso. A mí con Cristo es suficiente. Con Cristo es suficiente. El verlo allá, como dice Hart, Cristo y cielo son lo mismo. Y esas coronas que se den, serán echadas a los pies de Cristo, con gozo. Y habrá siempre una ocasión, no habrá una sola oportunidad en que uno no va a decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eso es lo que nos recuerda la Santa Cena. El costo fue demasiado grande para que tú te estés arrastrando en esta semana como sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Qué hacer? Precisamente gratitud, adoración y renovación. En cuanto a las bendiciones más excelentes, dice Spurgeon, del pacto de gracia, nunca cesará de derramarlas sobre nosotros,
según nuestras necesidades. Se acuerda de la alianza que hizo con nosotros y nunca obra como si hubiese arrepentido de haberlo hecho. De ella se acuerda cuando le provocamos a destruirnos. Se acuerda de amarnos, de guardarnos y consolarnos, y se ha comprometido a hacerlo. Se acuerda hasta la última tilde de sus compromisos, no olvidando ninguna de sus palabras. No puede olvidarse de su Hijo, que es el fiador de la alianza, ni de su Espíritu Santo, que realiza el pacto, ni de su propia gloria, que está incluida en el pacto. Por tanto, el fundamento de Dios está firme, y ningún creyente perderá la herencia divina que le pertenece por derecho de alianza o pacto. Glorias sean dadas a Dios. Hermano, este tiempo de la Santa Cena es para que renovemos nuestro pacto con el Señor. Antes, como dice el salmista, antes de ser afligido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Es el momento de venir, revisar nuestros corazones. Señor, perdona a tu Hijo, me he olvidado quién era. Yo quiero renovar mi condición delante de ti. Yo vuelvo y hago una fiel alianza delante de ti, de que tú, conforme tú has prometido que eres mi Dios y yo tu pueblo, yo quiero renovar, oh Señor, mi fidelidad a ti. Dame la fortaleza, ayúdame en el frente de batalla. Yo quiero lavarme en la sangre del Cordero nuevamente. Y esta Santa Cena es para eso, es para pecadores, para personas que nos hemos arrepentido, que venimos delante de Él a renovar nuestros pactos. Porque si, como dice el salmista, si mirares la maldad, ¿quién podría permanecer delante de Él? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Oremos. Oh Padre, henos aquí delante de ti. Perdona nuestras faltas. Se nos ha olvidado quiénes somos. Y a veces estamos en las tribulaciones y las dificultades. Nos apartan, Señor, de reconocer que hemos sido hechos cercanos. Tenemos paz para contigo. Tenemos entrada delante de tu presencia a través de Cristo, nuestro fiador. Y sabemos que tú has prometido que no nos va a dejar ni que nos vas a desamparar. Te encomendamos esta semana, Señor. Mira nuestras faltas, mira nuestros pecados, mira lo fácil que somos de errar tus caminos. Concede por tu Espíritu fortaleza al comer el pan, al beber el jugo de la uva, que nuestra fidelidad a ti se acreciente en amor. Gracias, en el nombre de Jesús.